Pues vamos a dar un pequeño repaso de la semana pasada y Pablo pues ha enfatizado constantemente, ¿verdad? El amor que tiene Dios sobre cada uno de los creyentes. ¿Cuál es ese amor? Pues el amor de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree, como dice, no se pierda, ¿sí? Y, y que tengamos esa vida eterna. Y nos hablaba de Romanos 8:28. ¿Sí? Dice que a los que aman a Dios. ¿Por qué le amamos? Porque Él nos amó primero, porque Él nos encontró. Y de esa manera podemos decir que nosotros le amamos. De otra forma, no lo hay. Hay personas que dicen tener fe, ¿no? Y tengo mucha fe. Sí, tienes fe mientras que todo te sale bien, pero se te acaba la fe cuando las cosas no funcionan del todo, ¿no? Entonces, ¿será fe o será conveniencia? ¿Cómo lo podremos llamar? Pero dice el Señor, Romanos 8:28, que todos los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y esto es conforme al propósito que han sido llamados, ¿no? O sea, ¿qué propósito tienes en esta vida? Cumplir el propósito del Señor, no tus anhelos de tu corazón. Eso es como buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las cosas os serán añadidas. Pero si no buscas el reino de Dios, ¿cómo poder identificar que todas aquellas cosas buenas, malas, no tan buenas, no tan malas, o la circunstancia en la cual estás viviendo, le ayuda a Dios para cumplir su propósito en ti, pero para Él? Y es lo que veníamos viendo, ¿verdad? Que nosotros estamos conformados conforme a la imagen de Cristo. Y es lo que anhela. Y es lo que nos venía diciendo Pablo a través de esta carta de los Romanos, ¿verdad? Que él anhela que nosotros seamos a esa imagen, que estemos conformados a su imagen y semejanza. ¿Por qué? Porque Él nos conoció, Él nos predestinó antes de la fundación del mundo. ¿Y podrá eso entrar en tu cabeza? Yo en lo personal me hizo un boom en mi cabeza, porque él puede hablar en tiempo presente, en tiempo futuro, pero todo el tiempo habla de un tiempo pasado. Él ya te conoció, Él ya te justificó, Él ya te predestinó, ya fue, ya te llamó. Entonces ese llamado es especial. Por eso estás tú ahorita aquí, por eso yo estoy aquí, porque anhelamos ese llamado. ¿Y sabes el llamado cuál es? Que tengamos nosotros comunión con su Hijo Jesús. Ese es el llamado que tú tienes hoy en día. No es que pastor, que evangelista, son ministerios. Pero el llamado que tenemos hoy en día para toda la humanidad, para ti, para tus hijos, para tus padres, tus abuelos y toda tu descendencia, es tener comunión con el Señor, tener comunión con su Hijo Jesucristo. Dice 1 Corintios 3:9. Y y fiel es Dios por el cual nos ha llamado a tener comunión con su Hijo Jesús. Esa es la comunión que debemos de tener. Y muchas veces no lo tomamos en cuenta, no lo visualizamos. Pasan un día, pasa otro día y más y más y más, y no tenemos comunión. Y aquí Pablo nos está diciendo, ¿verdad? Y nos está asegurando esa justificación y esa salvación. Y nos está asegurando nuestra salvación a través del Espíritu Santo, que gime con gemidos indecibles, porque nos ayuda en nuestra oración. ¿Para qué? Para que nos alinee, nuestra oración sea alineada a la voluntad de Dios. ¿Sabías eso? Cuando yo lo entiendo de esa manera y cuando yo tengo comunión, ¿qué dice Mateo 6:6? Y tú cuando ores, entra a tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre. Y tu Padre que está en lo secreto, te recompensará en público. Que ve en lo secreto. ¿Cuántas veces nosotros oramos y nos sumergimos
en ese amor, como cuando tú tienes un problema y hablas con tu mamá o hablas con tu hermana o hablas con tu hermano y, y te reconcilias diciendo, ¿sabes qué? Es que estoy pasando por esto, estoy pasando por el otro. ¿Cuántas veces eso lo hacemos? Mas sin en cambio, Pablo nos está diciendo que toda esa justificación tenemos esa garantía de ser salvos, pero a través de padecer. ¿Qué vas a padecer? Vas a padecer, como decía hace un rato Mario, ¿verdad? Vas a padecer que te vituperen, que hablan mentiras de ti. Van a empezar a hablar mentiras. Y eso tú lo puedes asimilar o lo puedes tomar como una acechanza o como una tentación o posiblemente también como una codicia. Y Pablo nos está asegurando, ¿verdad? Que nosotros tenemos esa fe asegurada y tenemos esa salvación asegurada por medio de su Hijo, el primogénito. Dice, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Quién puede, Dios lo más preciado? ¿Y qué puedes dar tú o qué puedo dar yo? Ni mi propia vida, ni tu propia vida pudieses dar para compensar o para seguir siendo libre. No, porque nosotros somos pecadores por naturaleza. Pero Jesús, ¿sí? Vamos al tema del día de hoy. Y eso viene a mucha colación. Si me hacen favor. Dice, más que vencedores. ¿Y de verdad te consideras así? Más que vencedor. Porque una vez conociendo a donde nos quiere llevar esta parte, esta porción de la escritura, entenderemos, ¿verdad? Que nada nos puede apartar del amor de Dios. Absolutamente nada. Tu papá y tu mamá, por decirlo así, te pueden abandonar, te pueden dejar. Tal vez no puedas recibir un consejo sabio de tu madre y de tu padre, pero Dios jamás te va a abandonar. Dios siempre te va a dar el mejor consejo de tu vida. Dice, porque toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Quién es su justicia? Jesús. Esa es la justicia. Dijo Jesús, yo soy el camino, yo soy la verdad. ¿Cómo podemos llegar ahorita para la IFA? Rápido. Pues por la ciclo que hicieron, ¿verdad? La ciclopista que hicieron. Porque por otro lado te es complicado, hay muchos baches y ahí es difícil. Pero dice el Señor, yo soy el camino, la verdad y la vida. No hay otra verdad más que Él. A veces queremos buscar una verdad que nos convenga. Y no es así. Y aquí vamos a aprender esa parte, que somos más que vencedores con y en Cristo Jesús. ¿Sí? Vamos por favor al objetivo. Y ve lo que dice el objetivo. Fortalecer nuestro entendimiento. ¿Tenemos un entendimiento? Por supuesto. Captamos las cosas sencillas y captamos las cosas que no son tan sencillas, pero las captamos. Pero aquí nos dice que va a fortalecer el objetivo que nosotros buscamos ahorita en el escudriñar esta parte o esta porción de la palabra, es para fortalecer nuestro entendimiento. Que no se quede como que ahí se va. Cuando te mandan a hacer algo a alguien, ¿qué es lo que pretendes hacer? Pues hacer lo mejor de ti, poner tu mejor empeño. Y aquí nos dice que es para fortalecer el entendimiento de la seguridad de nuestra salvación. Esa seguridad en la cual el Señor nos da a través de su Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo está morando en ti
y nos alinean nuestras oraciones, como decía hace un rato, entendemos que somos salvos. Entendemos que nuestro cuerpo carnal que tenemos va a ser glorificado. Y al ser glorificado, el único cuerpo que ha sido glorificado ahorita es el de Jesús. Por eso es que, bueno, lo vamos a ver ahorita, por eso está a la diestra del Padre, está a la derecha del Padre, porque su cuerpo tuvo que ser glorificado. Porque se hizo pecado sin conocer pecado, ¿verdad? Y habitó en un cuerpo de ¿qué? De hombre. Habita en un cuerpo de hombre, dándonos un ejemplo. El ejemplo que lo puedes hacer tú, que lo puedo hacer yo. ¿Qué podemos hacer? Hacer a un lado todas las cosas que pasan en el mundo y confiar, porque Él ha vencido al mundo, y confiar en nuestro Señor Jesús. Entonces, cuando fortalecemos ese entendimiento, escudriñamos la Escritura, tenemos intimidad, empezamos a tener esa confianza. Empezamos a familiarizarnos. Cuando tú te familiarizas con el Señor, empieza a venir un espíritu de sabiduría y empieza a venir esa revelación, no solamente por la dogma, que tú puedas ser instruido, sino que a través de su Espíritu Santo viene una revelación en el conocimiento de Él, en el conocimiento de su Escritura, para que puedas entender lo maravilloso que es su Escritura. Porque dice que es enteramente preparada para toda buena obra. Dice que el hombre de Dios sea perfecto. La misma palabra te perfecciona. Por eso decía yo hace un tiempo, flojitos y cooperando. Aflójate, coopera. Deja que el Señor empiece a hacer lo que Él anhela, porque tu vida y la mía ya han sido perfeccionadas desde antes de la fundación del mundo. ¿Por qué? Porque Él nos escogió, nos bendijo en esos lugares celestiales junto con su Hijo, y heme aquí. ¿Puedes creer esto? No es casualidad que tú estés aquí, que yo esté aquí. Todo lo contrario. Versículo a atesorar, ¿sí? Romanos 8:37. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que, ¿qué? Que nos amó. ¿Te das cuenta cómo es en un tiempo presente y pasado? Ya nos amó. Pero esa parte donde dice, por medio de aquel que nos amó y nos sigue amando. Dice que la esperanza no avergüenza. ¿Qué situación te encuentras en el día de hoy? ¿Bajo qué circunstancias estás viviendo el día de hoy? ¿Vivir por vivir? ¿Vivir para tener dinero y darle un futuro a tus hijos? ¿Darle un patrimonio a tus hijos? Y muchas veces pensamos en eso los padres, que la única puerta para que nuestros hijos sean libres, gloria a Dios, gracias, hermano. Es un patrimonio. ¿Y qué crees? Darles un legado, pero un legado de vida eterna. Y en el legado de vida eterna, ¿qué es lo que sucede? Como decía ahorita la oración con Mario, ¿no? Que de alguna manera te debe de conmover, te debe de mover a misericordia, para que no se aparten, que su camino sea recto, correcto, transparente, que sea seguro, que tengas tú esa certeza y esa convicción de que el dueño de su vida es Dios. Y que cuando tú faltes, va a estar resguardado porque le has dado el legado más importante de la vida, el creer en Cristo Jesús. Entonces,
Vamos a atesorar esta parte, ¿no? Antes que todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Ok, ahora sí, abre tu Biblia si la traes físicamente. Es importante que traigas tu Biblia, que veas que compartimos la palabra y que veas ya en la célula, como decían en la célula, pues ya se extiende un poquito más y hay preguntas, hay respuestas. Si te quedas ahorita con una pregunta, que vas a tener muchas preguntas para aquellos que vienen por primera vez, quisiéramos retroceder y explicarte, ¿no? Ahorita dimos un pequeño recordatorio, una pequeña introducción, pero quisiéramos explicarte. Pero lo que yo te puedo decir o aconsejar en este momento es que con tu asistencia vas a poder descifrar o vas a poder entender poco a poco lo que Dios está hablando a través de su palabra. Sin esto, una sola vez no lo vas a poder lograr. Dos tampoco, tres tampoco, cuatro, sino que va a ser poco a poco, poco a poco. No sé si me puedes hacer el favor de ponerle un diurex o algo así. Muchas gracias, bro. Gracias. Y bueno, vamos por favor a Romanos capítulo 8, que ya estamos por terminar. Dice capítulo 8, verso 33 al verso 39. Y ve lo que dice la palabra. Dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti, somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual, estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Oramos para poner este tiempo al Señor. Amado Padre, en esta mañana te seguimos dando gracias, bendito Dios, porque nos das la oportunidad y el privilegio, Señor, de compartir de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a tener un mejor entendimiento. Ayúdanos a fortalecerlo, Señor. Ayúdanos, Señor, para poder ser hacedores de la obra, Señor, no solamente oidores. Ayúdanos, Padre Santo, para que tu Espíritu Santo podamos identificar lo que mora en nosotros, Señor, y poder reconciliar nuestras ideas, nuestros pensamientos. O muchas veces, Señor, nuestro comportamiento, nuestras acciones, para que sean de tu agrado, Señor. Bendice a mis hermanos aquí presentes y a aquellos que están por venir, aquellos que también no pudieron venir, Señor. Bendícelos, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Muy bien. Pues ahora sí vamos a entrarle con todo a este verso 33. Vamos a aprender cuatro cosas, ¿verdad? Y dentro de esas cuatro cosas es, ¿quién nos acusará? Esa es una. La segunda, ¿quién nos condenará? La tercera es, ¿quién podrá separarnos del amor de Dios? Y la cuarta, somos más que vencedores. Entonces vamos a ver la primera, de quién nos acusará. Y dice la palabra en el versículo 33 del capítulo 8, dice, ¿quién acusará? Ay, gracias, bro. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Pero fíjate cómo aquí Pablo, porque Pablo es el que escribió esta carta, escribió la carta a los romanos, y empieza a confirmar o a reafirmar, ¿verdad? Con ciertas preguntas retóricas, en donde él mismo, pues, refuerza esa seguridad del creyente. Y él mismo se refuerza y nos refuerza a nosotros. Pero en este momento va a utilizar una imagen judicial.
Una imagen judicial, por ejemplo, si tú cometes un delito y alguien fue testigo de ese delito, él te puede acusar y puede decir, tú fuiste, ¿verdad? Pero fíjate nada más, en esta forma, él lo quiere manejar así, porque se pregunta, ¿quién nos acusará, verdad? ¿Quién va a acusar a un hijo de Dios? Y recordemos que Dios no avergüenza. Dios no nos avergüenza. Quien nos avergüenza es el enemigo. Y la verdad es que nadie nos puede acusar. Nadie. Ah, es que te voy a acusar con tu pastor, que esto y que aquello. Si estás en el camino correcto, no tienen de nada que acusarte. Absolutamente nada. Nada puede continuar con un hijo de Dios para ser acusado. El único, bueno, hay otras formas, ¿verdad? Pero hay un acusador en el cual sí tenemos que entender de que es uno de los acusadores más frecuentes. ¿Quién será? Satanás, ¿verdad? El enemigo. Pero ve lo que dice en Apocalipsis. Vamos por favor a Apocalipsis capítulo 12, verso 10. Él es el que puede acusar. ¿Pero a quiénes? Pues a los que no son hijos de Dios. ¿Por qué? Porque Él ya ha sido derrotado. Él ya fue derrotado en esa cruz del Calvario. A través de la obra redentora de nuestro Dios, al enviar a Jesús, fue pagado tu deuda. Ya no te puede acusar. Y aunque posiblemente también te pudiera acusar tu pensamiento, también no. Para un hijo de Dios, tampoco. Porque puedes decir, no, pues es que Satanás esto y está como león rugiente viendo a quién devorar. Y de repente tú, bueno, pues es, yo estoy en Cristo, pero ¿de verdad estoy en Cristo? Es que actué mal en esto, actué mal en esto otro. Pero ve lo que dice Apocalipsis, capítulo 12, verso 10. Dice, entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. ¿Quién ha venido? Cristo. Esa es la autoridad, ese es el poder, porque ha sido lanzado fuera del acusador de nuestros hermanos. El acusador, el que tenía el dedo señalado, el que te tenía el pie como en tu cuello, con ese yugo, ya ha sido, ya ha sido lanzado fuera. Cuando tú has recibido a Cristo en tu corazón, el que los acusaba delante de quiénes, de nuestro Dios, día y noche. Ah, ya ves, mira cómo se comportó David. Ah, ya ves, mira, hizo esto el otro. Ay, mira, y se dice ser cristiano y se dice ser creyente. Y constantemente, constantemente. Pero ahora, si tú estabas pensando en tu mente, ve lo que dice Primera de Juan, capítulo 3, verso 20. Primera de Juan 3:20. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios. Y Él sabe todas las cosas, absolutamente todo. Te hace como un escáner perfecto. Y veo aquí que hay gente profesionista y que para poder realizar ciertas actividades en el cuerpo mandan a hacer radiografías. Porque si no, pues estarían así como simulando, pensando, a lo mejor tal vez, y mandan a hacer una radiografía para estar certero o certera de que está sucediendo tal cosa y tienen que operar o tienen que ver esto primeramente. El Señor te hace un escáner. A veces hasta nuestra propia mente nos engaña pensando ser buenos, pero no somos buenos.
Somos hipócritas. Está fuerte, ¿verdad? Pero bueno, qué es la garantía que el Señor te da? Pues que hemos sido justificados. Acompáñame Romanos capítulo 5, verso 1. Justificados pues, ¿por qué? Por la fe. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Entonces, tú estás reconciliado o eres reconciliada no por tus buenas obras, no porque pienses que tus acciones son perfectas, sino simple y sencillamente es por la gracia de Dios, porque a Él le place. Pero nos da ese privilegio, nos da esa oportunidad y a veces no lo entendemos. Por eso es que nuestro objetivo es fortalecer nuestro entendimiento. Si el Señor te ha hecho ser justo, ¿te sientes verdaderamente justo? Porque el Señor sí cree en lo que Él ha hablado, pero muchas veces nosotros no lo vemos de esa forma, no nos sentimos justos. ¿Por qué? Porque nuestra fe no está bien cimentada. Entonces, estás justificado por medio de esa fe que el Señor te ha dado. Y ya vosotros estáis salvos por la fe, por ese don de fe, y no de ustedes, para que no se gloríen, dice el Señor, ¿verdad? No te glories, David, al contrario. Ahora, algo interesante es que no te dejes engañar por el acusador. No te dejes engañar tampoco por personas que antes te conocieron y que te portabas mal. No te dejes engañar por ellos. No te dejes engañar por, si es que hoy has recibido a Cristo en tu corazón y caminas por esas sendas de justicia, gloria a Dios por ti. Porque ve lo que dice Primera de Juan 2:1. Primera de Juan 2:1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Por todos lados estás cubierto. Por todos lados estás cubierta. Lo importante es que tú aprendas a tener ese entendimiento celestial, que empieces a tener esa comunión con el Señor y empieces así como en algún momento tú te preparaste o te preparas para realizar ciertas actividades, hasta lo más sencillo, el cómo cepillarte tus dientes. Tú les enseñas a tus hijos o a tus nietos de chiquito cómo deben de cepillarse sus dientes, cómo deben de abrocharse sus agujetas. Lo más sencillo. Y es así como debemos de empezar. Si es necesario que empieces desde un principio, empieza desde un principio. Porque a veces generamos ideologías que de repente dices, híjole, ¿cómo me quito esto? A través de la palabra. Y si ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Es como tener una casa en donde yo quisiera hacer una extensión de este espacio. ¿Y qué es lo que tengo que hacer? Pues hacer varios movimientos, ¿verdad? Varios movimientos. Y dentro de esos movimientos, les pido de favor la cámara. Está aquí. Hay que agacharnos para la próxima, sí. Pues tengo que planear porque ya hay una construcción. Y es difícil volver a acomodar a como yo quiero. Hay cosas que se van a tener que quedar, pero no porque se queden signifique que las vas a sacar a flote. Hay cosas que ya no puedes quitar tú, pero Dios sí. Ok, versículo 34, vamos por favor. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Como nadie, absolutamente nada ni nadie puede acusar a los hijos de Dios, ¿por qué? Porque Él mismo nos justificó. Nadie puede acusar a un hijo de Dios. Nadie puede acusarte a ti, bro. Nadie. Porque ya ha sido justificado. Por eso Pablo,
responde con esta pregunta, ¿verdad? Y dice ahí en el verso, ¿quién es el que condenará? La única persona con autoridad para condenar, ¿quién crees que es? Cristo. Esa es la única. ¿Cuántas veces nosotros condenamos a la gente? Pues que te vaya bien. Pero ese que te vaya bien como diciendo, pues que te vaya mal, ¿no? Y muchas veces lo hacemos de esa manera, pero aquí la carta nos está diciendo, ¿verdad? Que el único que nos va a condenar y que tiene la autoridad es Cristo Jesús. Pero fíjate nada más que en lugar de condenarnos Cristo, nos amó, nos reconcilia, se sube a esa cruz. En lugar de darnos lo que merecíamos, como venían diciendo al principio, nos da lo que no merecemos. Y entonces, como Él solucionó todo, pues no hay nadie que te condene, porque Él pagó con su muerte, con la muerte que él tuvo en esa cruz, pues Él nos justifica. Y viene la justificación a través de la resurrección. Vamos por favor a Romanos 5:8. Y ve lo que dice, más Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Jesús paga tu pecado, tu pecadito, tu pecadote, tu pecado. ¿Cómo sabes cómo lo pagó? En esa cruz. Precisamente por eso, cuando Él lo paga, no hay ninguna condenación sobre tu vida. Ya no eres condenado. Lo importante es que lo entiendas. Lo importante es que lo comprendas. Pero también en esa importancia es sabernos justificados por Él. Y ve lo que dice Romanos capítulo 8, verso 1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Cómo? Ninguna condenación. Ya no hay ninguna condenación que te pueda arrebatar del amor del Padre. Ya no hay ninguna condenación que te mande al infierno. Nada. Sino que a través de estar en Cristo Jesús no recibimos ninguna condenación. Los que no andan conforme a la carne. A veces sí, a veces no. A veces sí, no. Si estás así es que estás con los deseos de la carne. ¿Cuesta trabajo? Sí, sí cuesta trabajo. Pero, ¿qué cosa no te cuesta trabajo? Para ser un profesionista te quemaste las pestañas, ¿no? Y ves logros, ves frutos. Imagínate para tu salvación eterna. Estamos hablando de tu vida, de la vida de tus hijos, de tus padres, de tus ancestros, de tu vida, de tus descendientes, de la vida futura de los hijos de tus hijos. Estamos hablando de eso. Eso es lo que está en juego. Dice, sino conforme al Espíritu. ¿Cómo andar en el Espíritu? Mostrando la mansedumbre, ¿verdad? Mostrando el amor, mostrando ese gozo, mostrando la fe, ser benignos, ser tolerantes, ser misericordiosos, pero de inmediato queremos buscar culpables, ¿no? Por tu culpa soy así, por tu culpa, ¿no? A veces los hijos, ¿no? Dicen que los hijos son los que más juzgan a los padres. Pues mal hecho, porque tú los has educado de esa forma, mal educado, mejor dicho. Pero si les haces ver, ¿sí? Que el primer mandamiento con promesa es que te honren, que honren a su padre, a su madre, porque es un mandamiento en donde te dice que tendrás largura de días y que en este mundo te irá bien. Pero a veces nos basamos por emociones
y no conforme lo dice la palabra. Y cuando ya están grandes, no, pues ya ves cómo es la juventud, ¿no? La juventud cada vez va de mal en peor. ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho para que esa juventud no se, no se postule de esa manera? Desde pequeñitos hay que instruirlos. ¿Cómo hacerlo cuando ya los hijos están grandes? Empieza por ti. ¿Sí? Pero dice en el verso 33, más aún el que también resucitó. Cristo no solamente murió, sino que al momento de resucitar vence la muerte. Y al momento de vencer la muerte, vence todos tus pecados y los míos. Y ahí está asegurando esa justificación. Por eso era necesario que Él resucitara. Y de repente, pues como que no lo queremos entender, ¿verdad? Acompáñame a Romanos 4:25, por favor. Romanos 4:25. El cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado, ¿para qué? Para nuestra justificación. ¿Era necesario que renaciera? Sí. ¿Para qué? Para nuestra justificación. Entonces, fíjate nada más cómo la resurrección de Jesús nos asegura una vida eterna. Eso es lo que yo estaba pensando. Eso es lo que está en juego. Que si nosotros creemos en Jesús, nos asegura la vida eterna y nos asegura la victoria sobre el pecado. En la situación en la cual estés, la circunstancia en la cual tú estés, te asegura la victoria. ¿Sí? Vamos rápido, por favor, a Hebreos capítulo 1, verso 3. ¿Cómo era necesario que ascendiera al cielo nuestro Señor Jesús? ¿Por qué? Porque se iba a sentar a la diestra del Padre para interceder, para rogar por tu vida y por la mía. Dice, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado, la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. ¿Tenía que sentarse al lado? Sí, porque eso iba a representar autoridad, iba a representar poder, simboliza honor también. Era necesario él, aún nosotros estábamos pecando, y Él no tomó en cuenta nuestros pecados, no tomó en cuenta tu pecado. Pero qué hermoso es regresar a casa y saber, Señor, gracias porque has tocado mi espíritu, gracias porque me encontraste, gracias porque me amaste. ¿Sí? Y dice en el verso, el que también intercede por nosotros. Fíjate cómo el Señor no solamente reina con poder y con autoridad y con honor, sino que intercede por ti y por mí, que está rogando al Padre por ti y está rogando por mí, y lo hace con el propósito de que seas salvo por una eternidad, que vivas toda una eternidad con Él. Acompáñame por favor a Hebreos capítulo 7 verso 25. Dice, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. ¿Nos puede salvar perpetuamente? Y esa parte de la perpetuidad a veces hasta se nos olvida. Porque ahorita de repente te sientes así con mucha emoción porque tienes una necesidad. Pero ¿qué tal cuando el Señor cumple esas necesidades o las suple? Y después vuelves a caer y después vuelves. Y yo digo, híjole Señor, perdónanos, ¿no? O perdóname, porque qué necesidad tengo de estar cayendo y volviendo, y mis oraciones a veces no llegan ni al techo porque no soy constante. Y el no ser constante te trae incertidumbre.
No es que cuando acabas una carrera y sales nuevecito y te dicen, lo podemos contratar, pero con 1 año de experiencia. Oye, pues voy saliendo, ¿cómo quieres que tenga experiencia? Mas sin en cambio el Señor te va formando y te va alistando, te va capacitando, porque Él intercede continuamente, constantemente por cada uno de nosotros. ¿Para qué? Para que nuestra fe permanezca firme, para que no sea fluctuante, para que no seamos esos hombres de doble ánimo, inconstantes, que evitan responsabilidades, y más en el cuerpo de Cristo. Por eso dice Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a todos los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Qué se habla de potestad? Autoridad. Tienes autoridad, pero hemos platicado aquí que la autoridad no se impone, la autoridad se sigue. La autoridad se sigue con el testimonio. ¿Qué testimonio das en tu casa? ¿Qué testimonio das en el trabajo? ¿Qué testimonio das ante el cuerpo de Cristo para que te sigan? Entonces, familia, tenemos que confiar en que el Señor tiene todo preparado para nosotros y tenemos que aceptar, sí, que con Él todo y sin Él nada. Inclusive hasta en los momentos más difíciles o más débiles que en los cuales te puedas encontrar. Porque en ese momento de debilidad emocional, mental, física, o esa debilidad de angustia, cuando depositas tu fe bien cimentada, bien firme en que Cristo está haciendo la obra en tu vida, las cosas tienen una perspectiva diferente. La carne se duele, sí, va a pasar, pero en realidad el Señor tiene preparado todo para ti y para mí. Versículo 35. Dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia, persecución o hambre, desnudez o peligro o espada. Y está dando diferentes conceptos en los cuales en la vida del creyente pasa. ¿Quién nos separará del amor de Dios? ¿Sí? Y muchas veces es lo que te preguntas. Y te preguntas mucho la parte de la muerte. Bueno, yo en lo personal me preguntaba la parte de la muerte, y si me muero y esto, y a dónde voy a ir, y es algo que está en la vida del creyente, la muerte. Pero yo no he visto ninguna mudanza atrás de una carroza. Todo lo que está en esta tierra se queda en esta tierra, pero todo lo que está allá arriba te pertenece y me pertenece. Nada nos puede separar del amor de Dios, ¿sí? Entonces, ¿por qué dudar? La muerte, una muerte del creyente, una muerte del cristiano, te acerca al Señor. Porque tu cuerpo va a ser glorificado y lo vas a ver cara a cara. Esa es la muerte. La muerte es un gozo. Ay, no, sí, pero no me quiero morir, ¿no? Pero, ¿quién puede entregar su espíritu? Nadie. ¿Quién lo puede entregar? Quien lo entregó solamente fue Jesucristo. Yo no puedo decir, me quiero morir ahorita, quiero estar contigo, Señor. No. Simple y sencillamente será un gozo cuando nosotros podamos entrar en ese amor, en esa glorificación y estemos en su presencia, ¿sí? Pero nada puede apartarte de ese amor, absolutamente nada. Y muchas veces le hacemos caso a personas. No, es que estás mal, por eso te va como te va. Es que no hiciste esto, es que no hiciste aquello. Es que hubieras hecho esto, y es que él hubiera, y él hubiera. Y decimos nosotros, sí, él hubiera, no existe, no existe. Pero ¿por qué no hoy tomar las riendas de tu vida en Cristo y empezar a comulgar con Él? Empezar a entender que nada,
Nada te puede separar de su amor. Vamos a Juan, capítulo 10, verso 28 al 29. Pero fíjate nada más qué hermoso versículo también. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. ¿No te conmueven estas palabras de Dios, de Cristo? ¿No te dice que nada, absolutamente nada? Y dice, yo les doy vida eterna. Él es el que nos da la vida eterna. Después habla de la misma tribulación, y las tribulaciones son esas dificultades que son constantes. Una tribulación puede ser una enfermedad que tengas tú o que tenga un amigo o un pariente muy cercano. Una tribulación puede ser que tengas escasez económica. Una tribulación puede ser que te quedes sin trabajo. ¿Sí? Pero fíjate nada más, en esa tribulación es un gozo. Es una concesión que el Señor, y es un privilegio que el Señor te da para que pases por esas tribulaciones y dices, ay no, yo no quiero eso, ¿no? Pero ve lo que dice aquí en Juan, capítulo 16, verso 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y en esas tribulaciones es lo que te comentaba. ¿Cómo puedes meter en la ecuación a Cristo? A través de esto. Nos ha hablado que vamos a tener tribulaciones. El estar en Cristo Jesús, a veces yo decía, Señor, estoy en ti, ¿no? Pero las cosas fueron cada vez más intensas, más intensas. Hasta que yo digo, Señor, ¿qué puedo hacer, no? Con parte de mi palabra. Sí, le dice a Pedro, ¿no? Apacienta mis ovejas, guía mis ovejas, apacienta mis corderos. Yo decía, pero yo no sé. Y tú te podrás preguntar ahorita, es que yo no sé cómo. Flojito y cooperando. Hay que ser sensibles a la voz de Dios. ¿Qué es lo que quiere el Señor en ti? Como lo que hacemos aquí, ¿no? Hacemos discípulos, hacemos verdaderos creyentes. Y de verdad, me atrevo a decir esto, no me importa el número, pero decíamos mi esposa y yo, aunque sea un alma, y muchos de ustedes lo saben, aunque sea un alma, no importa la cantidad, porque muchos son los llamados, pocos son los escogidos, ¿sí? Hay veces que te sientes atrapado o atrapada y sin salida. No sé, llega un momento en que dices con esa angustia, angustia porque no sabes qué dirección tomar. No sé si te haya pasado, pero aquí dice que ni eso tampoco nos puede atrapar. Ve lo que le dice Pablo a la iglesia de Corinto. Dice, vamos a 2 de Corintios, capítulo 4, verso 8. Dice que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados. Y aún así, en esos momentos de desesperación, nos ha dicho esta carta de los Romanos, ¿verdad? Que nos gocemos en las tribulaciones, porque la tribulación genera paciencia, la paciencia prueba, y la prueba esperanza. ¿Quiénes de nosotros hemos flaqueado ante una esperanza? Cuando hay una enfermedad severa en alguien, Señor, confiamos en ti. Sabemos que tu voluntad es buena, es agradable, es perfecta. Confiamos en ti. Pero de repente entraba con unos hermanos a orar al hospital y de repente el hermano o la hermana dice, oye, es que está ya muy malito. Espérame ahí. Porque no había esperanza. ¿Qué vas a orar cuando no tienes esperanza en Cristo? ¿Vas a orar conforme a tus deseos, a tus vanos deseos?
o vas a orar porque Cristo Jesús mora en ti y aprendes a que su voluntad es buena, pero establecer su reino en tu vida para poderlo llevar a otra persona. Dice o persecución. ¿Quiénes de ustedes han sufrido ese hostigamiento por ser pacificadores? Y dice un viejo refrán y mal refrán, ¿no? Mete paz y sacas más, ¿no? Pero Él nos ha mandado a llevar su palabra. Él nos ha llevado, o nos ha mandado a compartir de su evangelio. ¿Qué es lo que pasa? Que hasta tu corazoncito a veces se apachurra porque otra persona no quiere recibir la palabra de Dios. Y tú dices, híjole, recíbela, de verdad, las cosas van a cambiar en tu vida. Y la otra persona está así muy indiferente, y, ay, no, 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 y empieza a rechazarte, ¿no? Pero no solamente te rechaza, sino que empieza a hablar mentiras de ti. Acompáñame a Mateo capítulo 5, verso 10 al 12. Ve cómo hasta mismo Jesús lo dijo. Y nos exhorta a que podamos entender que esto va a suceder. Cuando te digan aleluya, cuando te digan, sí, adiós, bye. Dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Pero ve esto, bienaventurados, dice, sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra ustedes, mintiendo. Sí, te conocieron en otro tiempo y todo. Hoy somos nuevas criaturas en Cristo. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Pero la gente va a mentir cuando tú estés proclamando el Evangelio. Dice, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Pero es como una exclamación. Es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de ustedes. Ahora, esa persecución no significa que el Señor te ha abandonado. Al contrario, es un galardón. Es un galardón mientras que tú estés compartiendo la palabra. No que quieras que las personas hagan tu voluntad. Porque eso también, ¿no? El compartir de la palabra, pues la palabra es la que hace la transformación, no tu testimonio, no tu elocuencia, la misma palabra, ¿sí? Muy bien, vamos por favor. Quiero compartirte esto porque cuando tú confías en Cristo Jesús, empiezas a ver que ni espada tampoco, ni la espada te va a hacer. Y ciertas tribulaciones en donde tú puedas estar, el Señor te va a ayudar. Estoy completamente seguro en eso. Fíjate nada más, acompáñame por favor a Hechos capítulo 12, verso 2. Pero lo voy a leer y vamos a dar el contexto general de este verso. Y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Híjole, y ve cómo es que mataron a Jacobo, cómo mataron a un discípulo de nuestro Señor Jesús. Y vamos a entrar en contexto. Vamos al versículo 1 de Hechos 12. Y dice así, en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles. O sea, el rey Herodes echa a algunas personas del cuerpo de Cristo para maltratarles, pero yo creo que se le pasó la mano, ¿no? Mató a Jacobo. Y versículo 3 dice así, y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura, y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen, y se proponían sacarle al pueblo después de la Pascua. Los habían aprisionado y los tenían en la mira. No había poder humano que no fuese a cumplir
lo que supuestamente Herodes quería o anhelaba en la iglesia cristiana. Pero ve lo que dice. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar, ¿cómo? Oración a Dios. ¿Por quién? Por él, por Pedro. Y dice, y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo, levántate pronto, y las cadenas se le cayeron de las manos. Estaban orando, estaban ellos presos. Tal vez los iban a maltratar, como bien dice, ¿verdad? Pero estaban totalmente encadenados. Le dijo el ángel, cíñete y átate las sandalias, y lo hizo así. Y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado a su ángel, enviado a su ángel, y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de judíos esperaba. Esto nos da la plena convicción y la seguridad que nuestra vida eterna está asegurada. Por eso es que dice que la oración del justo puede mucho. Nada te puede separar del amor de Dios. Absolutamente nada. Pero para esto necesitas creer. Y necesitas poner por obra lo que hoy estás aprendiendo. Necesitamos no solamente ser oidores olvidadizos, sino hacedores de su obra. Versículo 36. Y dice así, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Estamos expuestos a la muerte todo el tiempo. Somos contados, somos tratados como ovejas de matadero. Y fíjate que aquí Pablo está citando un salmo. En esta carta de los Romanos, él está citando el Salmo 44, versículo 22. Y ve lo que dice miles de años antes. Pero por causa de ti nos matan cada día. ¿Por causa de qué? Por causa de Dios. Nos matan cada día. Somos contados como ovejas para el matadero. Y fíjate cómo en ese tiempo también sufrían persecución. Padecían sufrimiento también. Pero en el pueblo de Israel, el pueblo de Israel está experimentando ese dolor. Por eso es que Pablo, al conocer este salmo, manifiesta en este versículo que sí, efectivamente, desde hace muchos años estaban siendo perseguidos. No solamente es en la actualidad, no solamente fue en el tiempo de Pablo, sino fue en tiempos más atrás, ¿sí? Entonces, fíjate nada más cómo el Señor en su hermosa voluntad permite este sufrimiento. Por todo aquello que tú estás pasando, el Señor lo permite. No es que el enemigo, no. Es algo que el Señor lo permite. Lo interesante es de que tú y yo podamos comprender por qué está sucediendo a través de su escritura. No a través de un razonamiento personal, sino a través de la misma escritura, ¿sí? Fíjate lo que dice Filipenses capítulo 1, verso 29. Dice, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. No solamente tienes que creer. Hay veces que de repente tú dices creer, sí, pero cuando te vienen las malas, ya estás refunfuneando, ¿no? Ya estás diciendo, no, es que no, ¿para qué? No, mejor así estoy bien.
Y tú que estás metido en la palabra te quedas así sorprendido. ¿Cómo? No, no desistas. ¿Sí? Versículo 37. Dice, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Híjole, ¿qué tan difícil podrás tú entender o yo entender que somos más que vencedores? Que cuando nosotros menguamos, que cuando nosotros padecemos, no hay nada que nos separe del amor de Cristo. ¿Has sido fiel en este transcurso de tu vida? ¿Has sido fiel al concepto en donde Él dice que Él es el camino, Él es la verdad y es la vida? ¿Le has seguido con denuedo? Y es ahí en donde, porque hay ciertas condiciones, pero si tú te das cuenta, el amor de Dios es eterno, es inmutable en tu vida y en la mía, ¿sí? Porque dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Dice Romanos 8:35, dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, lo que dijimos hace un rato, angustia, persecución, hambre, desnudez, o peligro, o espada. ¿Qué es lo que te puede, qué es lo que te puede separar? ¿Te puede separar el dinero? Puede ser. No solamente una tribulación, sino el dinero también, ¿sí? Muy bien, versículo 38 y 39 y con esto terminamos. Dice, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y ve cómo Pablo a través de esta carta habla con mucha convicción, habla con mucha certeza. No nos está diciendo una opinión así muy vaga o una posibilidad, porque es muy claro lo que habla. ¿Qué tanta claridad hoy en día hay en tu corazón y hay en tu mente? Porque como decía hace un rato, la muerte es la mayor incertidumbre del ser humano. Es la mayor, porque no sabes a dónde vas. Pero hoy en Cristo hemos aprendido a dónde vamos. La muerte no va a ser una separación para nosotros. Y una separación, la muerte es el alejamiento a Dios. La muerte nos va a acercar a Cristo. La muerte, si de alguno de nosotros, yo digo, Señor, si tú puedes concederme algo, pues yo te pido, ¿verdad? Que seas tú, a través de tu Espíritu Santo, que yo parta primero. A lo mejor es egoísta de mi parte, pero si se hace su voluntad, gloria a Dios. Y si no, pues gloria a Dios. Pero no sé si tenga yo la capacidad para enfrentar una cosa así, ¿no? Que ya muchos lo han experimentado, ¿sí? Por eso dice Pablo, ¿no? Le dijo a la iglesia de los Filipos, vamos a Filipenses capítulo 1, verso 21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Y será verdad? En Pablo, por supuesto, pero en nuestras vidas será de esa forma. Lo podremos contemplar. Cuidado con la cámara, hijo. ¿Lo podremos contemplar de esa forma? Sí, sí, sí me cachas lo que te estoy platicando. Porque a veces ni la muerte nos va a separar del amor de Cristo. Ni la muerte, ¿sí? Pero tenemos que tener mucho cuidado con las cosas espirituales. Y es lo que dice Efesios capítulo 6, verso 12.
Porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, perdón, contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Deja decirte que no tienes el problema con Juan, o no tienes el problema con Pepita, tienes el problema, o la situación es con esta parte de esta parte espiritual. Y la parte espiritual debemos de aprender a vivir en espíritu para poderlas identificar. Ahora, ningún poder sobrenatural puede hacerte daño. ¿Sabías eso? Ningún poder sobrenatural para un hijo de Dios. Ay, es que veo hipopótamos volando. No. Por decir una tontería, ¿verdad? O sea, no. Para los hijos de Dios no hay ese tipo de cosas. O mejor dicho, no debería. ¿Por qué? Porque Cristo venció todo esto, lo venció. Y si tú crees al que lo venció, pues con Jesucristo basta. ¿Qué más necesitas? Jesucristo, ese Dios que no se ve. No necesitas ni veladoras, ni nada o sea, fetiches nada más. No necesitas nada de eso, sino que ve lo que dice Colosenses. Vamos a Colosenses capítulo 2, verso 15, y con esto termino. Dice, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente. Pero esto es lo maravilloso, triunfando sobre ellos en la cruz. Sí, la lucha es contra sangre y carne, sí. Pero, ¿qué dice la palabra? Él ya los venció. Y triunfó sobre ellos, ¿en dónde? En la cruz. Ok. Oramos. Amado Señor, te seguimos dando gracias, bendito Padre, por tu infinita misericordia, por tu amor, Señor, porque todo lo que somos, Señor, te lo debemos a ti, Señor. Gracias, Señor, por darnos esa esperanza. Gracias, Señor, porque sabemos que tu amor es infinito, Señor.